Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos generado a través de JCH Canal Digital. Colombia elige en este 2022 y usted, la idea es que esté bien informado y por eso hemos generado este espacio para hablar con los candidatos a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, igualmente con los candidatos al Senado de la República, y hoy estoy con un sevillano que ha dejado en alto el nombre de nuestro municipio en la cultura, pero que ha decidido dar ese paso, ese cambio de pasar del arte de las tarimas para hacer música a pasar a las tarimas para hacer campaña política. Julián, muy buenas tardes, bienvenido a JCH Canal Digital. Y bueno, empecemos contándole a la gente quién es Julián Rodríguez y por qué decide dar este paso a la política electoral. Bueno, muy buenas a todo el mundo, a toda la gente que está allí, a toda la población de Sevilla, rural y urbana. Yo nací aquí en el Parque La Concordia y todo lo que pienso creo que lo aprendí aquí, en la naturaleza sevillana y en el contexto social sevillano. Toda la vida hemos hecho arte, cultura, educación, y esta vez es una coyuntura bien curiosa porque por el proceso del pacto histórico y por el estallido social, y yo estuve en todos esos espacios cantando. Entonces un día salí de mi casa, a mí me habían ofrecido siempre ser candidato hace años, ¿no? Nunca había aceptado, pero esta coyuntura me pareció interesante. Fue un vecino, me dijo, venga, yo salí, me dijo, usted, y entonces, ¿cómo así? Sí, hermano, usted es el candidato que necesitamos. Y entonces le dije, bueno, ¿y cómo es eso? Pues, y entonces me dijo que no, lo primero que hacemos es un sondeo. Le dije, es con votos, entonces hagamos un sondeo. Pues con gente que no lo conozca a uno, ¿no? O sea, porque la mamá siempre les dirá que uno es el más lindo del mundo, ¿entiendes? Entonces no, se hizo un sondeo con 640 personas, 96% me conocía, 94% que era un buen candidato y 92% que votaría por mí. Entonces, bueno, empezamos a ver esa vaina. Yo al principio estuve en el pacto histórico, pero pues que eran 40 y pico de candidatos para 13 curules, y bueno, el arte no... al final fue el Partido Verde, que es Camilo Romero, que también es pacto histórico, y allí me dijeron que me daban el aval y el cupo, y pasó una coyuntura pues que muy personal, pero mira, me puse a ver, ¿no? Yo soy el 13 de 13 hijos, es el 13 de marzo, son 13 curules, mi número es el 113, he cantado con 13.000 niños y niñas en Cali y el Valle del Cauca. Mi hija nació en el 2013 y bueno, todas las cosas con el 13, entonces yo digo, eso está demasiado alineado. Se juntaron los astros. El programa son 13 puntos, entonces está todo junto. Y bueno, y también realmente otros sondeos que hicimos y otros, pues hay mucha aceptación, porque cuando uno canta con 13.000 niños y niñas a la naturaleza, a la vida, a la comida, a la casa, al amor, al mar, a la naturaleza, pues eso hay una raíz muy fuerte ahí, amorosa. Esta es una campaña del afecto, y entonces los tres con Marcela López Pineda, que también es de aquí de la familia Pineda, pues ella es mi compañera, entonces ella así nombramos la junta de la candidatura. Entonces mi amigo era el gerente, Marcela auditora y yo el candidato. Y ahora cambiamos, Marcela la gerente de campaña, el otro es auditor y yo soy candidato, pero bueno, fue una cosa así, pero muy bonita, porque en la calle hay una receptividad demasiado bella. Y en Sevilla, pues es que Sevilla es el referente mío, o sea, cuando uno nace y crece en Sevilla, yo crecí viendo unos cafetales hermosos, unos árboles frutales, pájaros, flores, nacimientos de agua, unos paisajes preciosos, unos atardeceres, y también vi violencia. Entonces, eso lo vuelve a uno un enamorado de la naturaleza totalmente y un defensor de la paz por encima de todo. Muy bonito eso, Julián. Bueno, pero entonces digamos que el arte y la cultura tienen un trasfondo político. Las letras, y muchas de sus letras, los que siempre hemos disfrutado de su música, pues hemos visto que tienen una posición política. ¿Cuándo decide usted, además de la invitación de su vecino, cuándo decide usted que va a dar ese paso? Porque de igual manera no es fácil cuando uno le invitan, porque generalmente a la gente que es pública pues la invitan a participar. Yo siempre he pensado que uno pasa de ser el que hace algo importante para la comunidad a convertirse en el político, y generalmente la gente identifica al político como el ladrón, como el corrupto.
¿Cuándo decide usted dar ese paso que es hasta riesgoso para su propia imagen, usted que ha sido una persona querida por el público? Sí, pues mira, yo tengo unos referentes muy, muy bonitos. Por ejemplo, yo estuve en México. En México hay unas zonas, los indígenas zapatistas, después de que se hizo el acuerdo con el gobierno, ellos tienen unos espacios independientes, tienen cultura propia, educación propia, salud propia, todo lo hacen ellos, lo organizan. Y ellos planifican el año, digamos, en cuanto a agricultura, en cuanto a festividades, a fiestas y todo eso. Entonces leía una cosita africana muy bella, un testigo que decía, si quieres planificar un año, siembra arroz. Si quieres planificar 10 años, siembra un bosque. Y si quieres planificar 100 años, educa a tu pueblo. Entonces entramos allá, fui con Marcela, uno tiene que presentar el pasaporte y todo eso. Vimos todo, nos mostraron todo lo que están haciendo en educación, en arte, en cultura, y luego nos dijeron, el buen gobierno los va a recibir. Entonces nosotros entramos, era un lugar incluso parecido a este, entramos y eran 7 personas con pasamontañas. Entonces, bueno, nosotros entramos, este es el buen gobierno, no sé qué, y nos saludaron, y nosotros pues con un respeto gigante a ellos, y entonces nos explicaron, aquí la comunidad decide qué va a hacer socialmente, ¿cierto? En todos los sentidos, en educación, en agricultura, decide qué va a hacer. Y el buen gobierno somos 7. Cada 15 días tenemos que pasamontañas porque cada 15 días lo cambiamos para que nadie se le pegue el vicio del poder. Entonces, pero porque es que la decisión es colectiva de hacer una mejor sociedad. Otra vez yo estaba en Holanda y en Ámsterdam, y me dice mi amigo, mira, ve quién es ese que está pagando un mercado ahí, ese es el ministro de Economía. O también está Pepe Mujica, que es un tipo que yo amo, mejor dicho, lo quiero mucho, porque a él le resbala esas cosas que llevan a la corrupción, o sea, el poder, el dinero, el oro, la fama, el protagonismo, el tener cosas. Entonces, por un lado siento que eso me resbala, ¿me entiende? Esas cosas que lo pueden degenerar a uno en ese mundo. Y por otro lado, nosotros, la sociedad colombiana ha llegado a una especie de aceptación de que los lugares donde se decide la vida del país son antros podridos de corrupción, oscuros y de ladrones, cuando tiene que ser un sitio cristalino, transparente, sagrado y en una comunicación total con la sociedad para decidir qué país queremos. Entonces, nosotros ya, aquí hay una élite que hace 200 años hace negocios con el país. Y cuando hablan de país de extremos, pues yo ponía ese ejemplo. Una persona que se gane el mínimo, 1 millón de pesos, se gana, para ganarse lo que se gana un congresista en un mes, 35 millones, tiene que trabajar 2 años y 11 meses. Pero esos 35 millones lo pagamos los que se ganan el mínimo, los informales y toda la base. Porque es que hay que recordar siempre que los dineros públicos son nuestros dineros. Cuando yo hago el coro de los 1000 niños, yo le digo a los niños, esto no es gratis. Esto lo paga su papá, su mamá, su abuelo, su tía, los profes, yo, todos pagamos impuestos y toda esa acumulación de dinero va a dar a la cima, al gobierno. Lo lógico es que se invirtiera en las necesidades primarias de la sociedad. Pero aquí todo se va, cada vez nos exprimen menos y esos lugares tienen que solucionar la vida cotidiana de una sociedad. Entonces, por ejemplo, yo leía política, me puse a estudiar, ¿no? Porque cuando llegó esto, pues yo dije, política, una definición que me gustó, es la manera de lograr la felicidad de los pueblos. Y la felicidad de los pueblos empieza comiendo, ¿sí? Porque en la cuarentena podemos ver, la cuarentena, todos los caminos de la casa conducen a la cocina. Eso sí, no hay, olvídese pues. Todo. Y la comida es la huerta es el campesino es la madre tierra. Y aquí en Sevilla sí que estamos cerca de eso. Una tierra tan generosa, tan hermosa, con tantas cosas que produce. Entonces, está la comida y el techo. Yo miro los pajaritos, los animalitos, es la comida y el nido. Luego sigue cultura, arte, educación. Y todo eso es posible si la naturaleza está bien, está respetada. Si la madre tierra la respetamos y la cuidamos. Si eso se cumple, hay paz. Entonces, yo tengo una camiseta que la marqué con un graffiti que había en Cali que decía, no solo de paz vive el hambre. Entonces, yo acepté, por un lado, porque nada de esas cosas que lo pueden dañar a uno, y nunca me ha afectado ahora menos. Además, aquí en Sevilla, yo me acuerdo que los 13 hijos,
alguien llegaba con un lapicero nuevo, distinto. Mi madre y mi padre decían, ¿de dónde sacó eso? Y le escarbaban a uno hasta que me lo regaló tal. No, señor, yo tengo que ver de quién es, va y lo devuelve o me dice de quién le dio ese lapicero. Ese referente honesto y de ética, y decía, ¿usted no tiene? ¿Usted no le escribe o qué le pasa? ¿Entiende? Listo, entonces usted tiene el suyo y ya está. No tiene por qué traer otro. Ya, entonces, hay una cosa que de esa ética que se da en la familia, que se da en la sangre, que es un referente de uno normal, y mis padres camellaron toda la vida, ojalá hubieran tenido más vacaciones, trabajaron toda la vida y ellos, era muy claro, o sea, las cosas se consiguen camellando, no en un torcido por allá. Que por cierto me decían, es que, vea, ¿usted para qué se mete a eso? Usted no sabe nada de derecho. Y yo, pues no sé, pero yo sé distinguir entre un torcido y un derecho. Porque uno necesita ser abogado para ver, por ejemplo, la historia de las TIC, 70.000 millones. Eso es un robo de frente. Lo que pasa es que se dice corrupción o se dice, quién sabe, esta investigación, ¿no? Porque uno si dice que es un robo, entonces de pronto lo acusan de quién sabe qué, pero en la prensa ha salido así, ¿no? Se perdieron 70.000 millones, llámelo como quiera, pero se perdieron. Se perdieron, sí señor. Bueno, Julián, esta entrevista con usted pues no podría ser igual si no aprovechamos esta presencia suya para hacer música. Y usted está aquí con su consentida guitarra y qué bueno poder escuchar, por ejemplo, esa canción ¿Será que somos o no? A propósito de este tema de la política. Entonces, regálenos un Claro que sí, mira, de incluso de aquí nació el eslogan de la campaña, porque mira, yo antes pensaba que en Colombia no eran ladrones sino cleptómanos. Entonces uno cuando va a hacer una canción, por ejemplo, yo escogí todas las palabras que significan chanchullo, robo, pues chanchullo, torcido, hurto, tajada, hurto, ají, abudinear, bueno, hay otros así. Y entonces chanchullo me pareció el más sonoro. No es cierto lo que dicen del país, que es un país de ladrones, que son monifómanos del robo. Esos son simples rumores. Nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano. En el consejo y en la alcaldía roban de noche, roban de día. En la alcaldía y en el consejo, el que no roba es un pendejo. En la asamblea y la gobernación, el que no roba es un huevón. En el senado y en el congreso, para robarlo tienen grueso. En consulados y en embajadas también sacan sus tajadas. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuzo quebrado. Si eres un rao, estás cagao. Bueno, entonces una vez, incluso hay un verso que lo cogí en una gobernación, no voy a decir cuál, bueno, la del Valle, porque yo me subí a un ascensor y iban 3 tipos ahí, ni idea quiénes eran, y uno dijo, no, o sea, aquí en la gobernación el que no roba es un huevón. Yo dije, estos manes roban en verso, mira. Luego resultó que uno no, aquí no hay atracadores ni nada, sino que uno da papaya. O sea, vos te roban algo y dice, ¿para qué da papaya? Entonces yo lo saqué pensando en la gente que coge estos cargos públicos. No es por hacer crítica, pero mucha gente que se mete en la política, pero yo no. Y no es por hacer crítica. Cuando logra un puesto, se dice sus por dentros. En este puesto, yo estoy de paso. Voy a aprovechar el papayazo. En este puesto, yo estoy de paso. Voy a aprovechar el papayazo. El papayazo. Es la papa de mis hijos. Para eso es el poder. Para poder robar sin dejarse coger. Dicen que solo se roba en el sector oficial, pero en el sector privado se roba igual. En este puesto yo estoy de paso. Voy a aprovechar el papayazo. Lo que pasa es que cuando alguien coge el dinero de la nación y se lo roba, quiere decir que lo privatiza, o sea, lo deja para él. En este puesto yo estoy de paso. Voy a aprovechar el papayazo. Como en YouTube lo pueden encontrar como la saga de la corrupción. Entonces la tercera, y no, hay que sacar una más optimista y más, no sé, invitar al país a algo. De una vez, pongamos de moda la honradez. Y es, de una vez pongamos de moda la honradez, que es el eslogan de la canción. Es una canción que habla de cómo roba cada estrato y al final las multinacionales, ¿no? Para cerrar este tamal de la corrupción mundial,
hace falta la peor, y es la multinacional. Saquea bosques, mares, semillas, culturas, países y pueblos. Lo hace a punta de pistola, sobornando gobiernos. Son la roya del planeta, siempre deja solo el hueco, eco, y se vuelven humo. Y se ven en la TV o en revistas del jet set, gastándose los millones en el absurdo consumo. De una vez, pongamos de moda la honradez. Y ya como conclusión, al final de esta canción, el que es honrado es honrado, y el que es ladrón. Eso como derrubamos un poquito, que eso no hace daño, eso es. E incluso yo no había participado antes porque esos puestos a uno le dicen, no, es que en estos puestos lo que vale la pena son los contratos, ¿entiendes? Sí, pero eso es corrupción. Sí, pero aquí es así, entonces yo no participo en eso, ¿entiendes? Bueno, Julián, entonces yo quiero aprovechar y esta canción de ¿será que somos o no? Y todas esas letras, y usted dice pongamos de moda la enredez, y usted tiene 13 propuestas, ya nos contó que tiene 13 propuestas. Contemos en términos generales, ¿en qué consisten esas propuestas de ser electo representante a la Cámara? Bueno, para hacer un resumen, los 5 puntos que te dije ahora. Lo primero es la comida. La comida es soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y autonomía alimentaria. Entonces yo siempre, para esto yo siempre, lo hace uno en el arte y en la vida, la juntanza de saberes. Todo el mundo sabe algo, todo el mundo tiene un conocimiento impresionante. Yo para hacer una canción sobre la comida, yo hablo con un campesino que la siembra, o con un ingeniero agrónomo, o con una ama de casa, que las amas de casa saben de comida con un tenaz. Entonces, siempre son juntanzas de saberes. Entonces, lo primero es la comida. Por ejemplo, yo le preguntaba a un experto, le dije, bueno, me interesa es cómo se alimenta el Valle del Cauca. Los 4,5 millones que somos, creo que es más o menos el Valle. Entonces él dijo, no, la cosa es así. ¿Qué consume en alimentación el Valle y qué se produce en el Valle? Entonces, en el Valle, la caña de azúcar se ha apoderado casi del Valle entero. Aquí me da una tristeza subiendo para Sevilla porque que haya caña de azúcar, no hay derecho a semejantes paisajes tan bellos. Y que no la consumimos los claro, no. Entonces, si viera el pedacito, hace 25 años yo estuve en una conferencia de unos expertos, incluso había uno de Naciones Unidas, y él decía, si el Valle del Cauca se sembrara comida, podría alimentar a toda América Latina, porque es una de las tierras más fértiles del mundo. Bueno, ahora es un desierto dulce de caña de azúcar. Pero el pedacito para sembrar, para que el Valle del Cauca se alimente, es muy pequeñito, hermano, al lado de la caña, ¿sí? Entonces, la comida, la casa es un derecho. La comida y el techo son un derecho. Usted puede creer que este es otro dato que me daba otro experto. Una casa de interés social, el costo es de 30 millones de pesos. Y los banqueros y las constructoras y todo lo venden a 90 millones de pesos a ponerlo a 30 años a pagar una casa. Entonces, se están ganando el 200%, man. O sea, ¿qué es eso? Eso es violación de todos los derechos, ¿me entiendes? Con lo que le darían la casa a 2 familias y media. Sí, imagínate, 3 familias con el precio de una. Entonces, la comida y el techo. Luego, la cultura es el alma de los pueblos. Es como el pueblo canta, ríe, se alimenta, ama, baila. Esa es la cultura de los pueblos y está ligada a su entorno natural, o sea, el mar, la montaña, el desierto, la cordillera. Entonces, esa es la cultura. En esa cultura hay unas personas, hombres y mujeres, que observan su entorno natural y social y plasman esa observación en canciones, en pinturas, poemas, danzas, teatro, en arte, ¿cierto? Entonces, esos son los artistas. Para los artistas yo creo que queremos 3 cosas todos. La primera es crear en el arte. La segunda es presentar lo que creamos, porque si no, no existe. La creación debe ser libre y diversa. Crear y presentarle a la población, todos los barrios, todos los corregimientos necesitan ese arte. Y la tercera, recibir un ingreso digno por ese trabajo creativo que hacemos. Porque el presupuesto de cultura del ministerio es 0,17%. La UNESCO propone el 2% para el presupuesto nacional, que sea para el Ministerio de Cultura. Esa es una de las banderas, luchar
por el 2%, pero también eso es una cosa muy ligada con la población, porque esto si uno vaya es para estar ligado a la población. Ahora mejor dicho, ponen tantas talanqueras leguleyas para no darle la plata a los artistas. Impresionante, porque se inventaron gestión cultural, economía naranja, industria cultural. Y dice, bueno, aprende a hacer gestión, pero ¿en cuál plata? Si la plata no está. Y yo digo eso, ¿por qué nosotros gestión? ¿Cuándo un militar ha tenido que hacer gestión para comprar un fusil para matar? ¿Y por qué los artistas nos quieren quitar el tiempo de la creación, el tiempo y el espacio de la creación para ir al rebusque? ¿Entiendes? Entonces, arte, cultura, educación. La educación, que tiene que ser una educación digna, de calidad, hay una cosa que hace 40 años no está, que es el arte en preescolar y primaria. Entonces, se necesita maestros con formación artística que trabajen en llave con las maestras de primaria y llenar la escuela de arte, porque el arte crea seres universales, aprenden a conocer y amar su entorno, a saber de historia, a saber de naturaleza, y crea seres universales y pacíficos. Eso es muy importante. Todo eso es posible si la tierra está bien. Ya, cualquier fracking, cualquier explotación minera. Oiga, yo me aterro, porque es que destruir un páramo para que la élite del mundo tenga unos carros último modelo y celulares de oro, inodoros de oro y todo eso, ¿eso para qué, man? ¿Eso para qué? Eso es un subdesarrollo de la mente humana. Nosotros tenemos que entrar en otra órbita. Entonces, el planeta es sagrado, nosotros todos respiramos el mismo aire, tomamos la misma agua, tenemos el mismo color de sangre, disfrutamos la misma diversidad de la naturaleza. Entonces, si la Pachamama está mal, nosotros estamos mal. Entonces, digamos que esos 13 puntos están aquí, en esta parte, ¿cierto? Hay uno que es clave, que es la defensa absoluta del proceso de paz, la implementación del proceso de paz, ¿sí? Bueno, la salud, pues yo tengo unos eslogan acá que son, por ejemplo, las artes se toman en la escuela, lo que les explicaba ahora. Los derechos de los niños, que son como 17, yo los canto con los niños del coro, que los dejamos en 3, que además es para un grande también. Derecho al amor, al juego y al buen vivir. Los niños y las niñas del planeta, no importa el color, no importa el lugar, sabemos lo que es jugar, taca, 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 sabemos que es una teta. Y queremos 3 cosas nada más, 3 cosas nada más, 3 cosas nada más: amor, jugar y vivir bien. Bueno, el techo es un derecho. Todos los hemos cantado, todos. Salud es comer y dormir bien. O sea, si uno, eso es una obra que yo hice que se llama Coca con Sal. Si uno come y duerme bien, es muy probable que esté bien de salud. Le puede dar vainas, pero la salud entra por la boca, como dicen los chinos. Bueno, para la guerra nada. Viendo la canción de Marta Gómez, para la guerra nada, porque es normal tantos billones de pesos para la guerra y para la paz, si el hambre en el planeta se acaba con el 1% de lo que se invierte en guerra. ¿Ya? Bueno, mira, la media humanidad lleva demasiado tiempo trabajando horrible, una cantidad de horas para pagar arriendo y comprar mercado. Las vacaciones no existen en la canasta familiar, incluso un cine. Me acuerdo de un niño del coro que de un barrio lejano, que lo trajimos al teatro municipal y lo caminamos por ahí, por el teatro, y el niño decía, profe, esto es Cali. Y yo decía, sí, esto es Cali. Y dice, ¿por qué por donde yo vivo no puede ser así? ¿Cierto? Entonces, estas instancias de gobierno debían ser un buen gobierno, como los indígenas zapatistas, y como también aquí hay otras experiencias con los indígenas nuestros que por cierto llevan 20.000 años aquí y ahora resulta que son los intrusos, los invasores en la ciudad, los invasores. Entonces, que no cueste tanto vivir dignamente, ¿me entiende? No solo de paz vive el hambre. Nuestra casa tierra es una canción que nosotros cantamos. El mundo es una casita muy redonda, redondita. Lo bueno es que
ese programa lo he cantado toda la vida. Sí, Solo está con claro. niños. Y es, por ejemplo, 42 municipios unidos por las artes. Ejercer control político sobre todos los recursos para la cultura provenientes de la nación, el departamento y los municipios para que sean ejecutados de acuerdo con las políticas públicas. Hay que crear unas políticas públicas que el dinero vaya a dar a los artistas, a los trabajadores de la cultura, a los gestores, a los barrios, a los corregimientos. Porque si, por ejemplo, Mincultura se inventó los estímulos, ¿no? Vea, el último estímulo en ese año de la pandemia, hubo un estímulo que presentaron 2.000 proyectos musicales y ganaron 6. Y ganan, creo que 5 millones, 8 millones, divida eso en 12, eso no alcanza ni para pagar un arriendo y resulta que esa plata es para hacer la obra, no para el que la compone. Sí. Como si fuera... Entonces, bueno, entonces hay una cosa que nosotros tenemos que... las artes y la cultura transforman la vida. Aquí en Sevilla, es que yo tengo, todo esto lo tengo arraigado aquí desde mi niñez. Y aquí, solo en Sevilla, un pueblo como Sevilla, se da un festival Bandola. Porque es que el festival Bandola recoge primero todas las músicas del país. Segundo, no hay concurso y no hay censura de nada, sino que hay rock, hay jazz, hay música andina colombiana, hay coros, hay intérprete de serrucho, bueno, hay lo que usted quiera que se dé musicalmente, se da aquí. Y cuando en estos días yo estuve el día de la reunión del Plan Nacional de Cultura de Sevilla y me preocupa mucho cuando lo nombraron un pueblo mágico, dije, grave. ¿Por qué? Porque es que los pueblos los nombran de algo y los que lo nombran ni siquiera son de Sevilla. Y además, esos son negocios proyectados a largo plazo. Salento, creo que en Finlandia también está en la misma. De un momento a otro desplazan a nuestros abuelos que van al parque a tomar café y todo eso se empieza a desplazarse. Mira, lo que tiene Sevilla para turismo es lo más encantador por la gente que viene aquí hace 25 años al Festival Bandola o los músicos que vienen. Ellos me dicen, la gente tan bella, la naturaleza tan hermosa, la gente tan risueña, un pueblo tan musical y esa generosidad. ¿Sabes qué me dicen de Sevilla los músicos? Que a veces, si a nosotros nos hospedaron en una casa que tenía un patio y cuando uno se levantó, entonces habían 2 racimos de bananos colgados y un canasto lleno de frutas, man, y mandarinas y aguacate y guayabas y tal, y entonces, y eso les parecía fantástico. Sentarse en un patio, a ver, lleno de flores, a ver el paisaje sevillano y comerse una fruta. Es que nosotros no necesitamos más, ¿me entiendes? Me preocupa que cuando vuelven un pueblo mágico, empiezan con unos estándares internacionales del turismo que es para que lo cojan las multinacionales. Entonces los negociantes del turismo ofrecen en Sevilla, en Salento y en la China la misma vaina. Y no, nosotros lo que tenemos para ofrecer a un turismo es nuestra identidad, nuestra memoria y nuestro territorio. Y no lo tenemos que disfrazar de nada. ¿Sí? Entonces es como la esencia. O sea, yo lo único que digo es que si se desarrolla un turismo, ya que me metí con ese tema, que el dinero del turismo se quede en Sevilla. ¿Entiendes? Para los sevillanos. Esa es la única lógica. Y que lo decían los sevillanos de acuerdo a su cultura, a su idiosincrasia, a su naturaleza, a su música, a su carcajada, a todo lo que le gusta a la gente que ha venido. Un buen gobierno turístico. Como el de los indígenas zapatistas. Sí, es que es decir, es tan tranquilo, ¿no? A mí que no me reemplacen, es como los monocultivos. Yo cuando era niño bajaba a Cali y todavía veía diversidad en el Valle del Cauca. Y de un momento a otro, lleno de caña, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la política agrícola para Sevilla y para el Valle del Cauca? Para que haya caña. Y esto aquí sembrado por la paila, esa vaina llena de caña, me da una tristeza, hermano, porque es que eso qué, por dónde se come, quién decide, cuándo es. Entonces, la construcción de un país es una construcción colectiva y nosotros tiene que ser entre todos. Si yo logro pasar a la cámara, yo le digo a los artistas y a todo el mundo, es tratar de llevar allá leyes y bueno, estoy aprendiendo la vaina, eso es con expertos, ¿cierto? Y artículos y proyectos de ley allá que
queramos todos nosotros, y eso ya lo tenemos, y hay que seguir aquí, moviendo, no allá, sino aquí, moviéndonos para lograrlo. Desde las bases. Sí. Bueno, Julián, los candidatos al Senado y Cámara pues no son del Poder Ejecutivo, van a tener que presentar unas propuestas para que otros colegas también puedan debatirlas y votar por ellos, y eso implica unas ciertas alianzas con otros partidos, eso implica presentar esos proyectos. ¿Cómo ve usted ese tema de la elección, ya en términos generales, a la Cámara de Representantes del Senado de la República? Los partidos que se están presentando y los candidatos también a la presidencia de la República. Ese ejercicio que usted ha hecho, como dice, estudiando ya este proceso, ¿cómo ve usted esta participación y qué espera de los votantes en esta elección? Se dice que va a ser una votación histórica y esperamos que el país elija bien, y por eso hemos creado estos espacios. ¿Cómo ve usted esta elección del próximo 13 de marzo? Bueno, yo creo que es un momento histórico demasiado importante, porque es que aquí a la gente le han creado el miedo que nos volvamos como Venezuela, pero es que nosotros somos como Haití, ¿entiende? Además, hay que recordar que hace 30 años fueron 6 millones de colombianos a Venezuela, y ¿quién gobernaba aquí? Los mismos de ahora. Entonces, es hora de pensar, siempre hago un llamado a eso, los sitios de decisión como el Congreso, como el Senado, como la Cámara, pues son sitios que deben ser primero, todos los saberes juntos allá. Segundo, la ética total, ¿sí? Si se pierden 50 billones de pesos al año en corrupción, si tenemos un espacio de esos donde eso se respeta, pues podemos lograr otro país, pero muy pronto. Yo sé que los procesos humanos son largos, pero es hora de que la gente mire, por ejemplo, la abstención. La abstención tiene que plantearse de que lo tengo yo en el jingle. El voto en blanco y la abstención no son la solución. Es hora de ir a votar, porque estas instancias son vitales para decir qué país necesitamos, solucionar el país. Entonces hay muchas alternativas. Yo creo que pues yo estoy con los verdes de Camilo Romero, que es un tipo supremamente interesante y brillante, y también está en la consulta con Petro y con Francia Márquez. A mí me alegra a veces cuando oigo un debate de estos, oír, por ejemplo, a Petro en el sentido del conocimiento. Sí, porque a veces uno da nombres y una gente se pone quisquillosa, otro no. Oigamos lo que se habla. Es que hace mucho tiempo que el conocimiento no importa en las decisiones gubernamentales de los colombianos. No, eso es una vaina como una farándula, ¿no? Como la foto, como no sé qué. No. El pensamiento, los saberes, el conocimiento. Es hora urgente. Yo estoy de acuerdo con el 55-86. 55 senadores y 86 representantes a la Cámara se necesitan para que haya una mayoría decente, transparente allí. Y nosotros en caso de, por ejemplo, en mi caso, eso tiene que ser una cosa abierta y abierta, tranquila y sin afán. No es un negocio, no es ir allá, sino decidir colectivamente, pero muy ligado acá a la sociedad, decidir qué país se quiere. Entonces es urgente una renovación del Congreso de la República, tener una mayoría de la gente decente, de los alternativos, porque allá se decide el país. Bueno, Julián, se ha dicho siempre históricamente que en el municipio que sevillano vota sevillano, y hoy usted es el único candidato de nuestro municipio a la Cámara de Representantes. ¿Espera usted contar con ese apoyo de los sevillanos? Porque vemos que las maquinarias políticas, los partidos tradicionales pues ya están moviendo a su electorado a llevarse votos del municipio con personas que generalmente no le han aportado mucho a la localidad. ¿Espera usted contar y cómo convencer a los sevillanos de que le den su apoyo en estas elecciones? Bueno, yo quiero decirle a mi pueblo de Sevilla que la vida entera he estado acá, que he defendido todos los proyectos artísticos y de naturaleza de Sevilla, que todo lo que pienso me nació aquí, en la infancia y la adolescencia, en el respeto a la naturaleza y en estar absolutamente en contra de la violencia.
Entonces, yo siempre hago un llamado, que yo tengo un recuerdo cuando la vecina mía decía, mijo, dígale a su mamá que mande el líchigo. Entonces uno iba con el líchigo y ese líchigo se iba lleno de toda esa comida fresca que venía de Sevilla, yuca y plátanos y arracacha y cebolla. La cebolla se salía así del líchigo y el olor de esa cebolla es de las cosas más bellas que yo recuerdo porque además me encanta. Entonces, y mi mamá fue a hacer un sancocho, váyale a la vecina sancocho. Era un trueque espontáneo, bonito. El maestro Raúl Flores en un libro tiene una narración de estas cosas tan bonitas que yo las tomo de ahí para hacer canciones, ¿sí? Entonces, yo le digo al pueblo de Sevilla, nosotros tenemos una naturaleza envidiable. Todo el que viene aquí de otro país me dice, no, esto es demasiado maravilloso, el paraíso. Y lo primero que tiene que hacer esa huerta sevillana es el derecho a una buena alimentación de todos los sevillanos y el derecho a mantener nuestra cultura, o sea, nuestro propio desarrollo, no un desarrollo ajeno, ¿me entiendes? Nosotros, eso que llaman desarrollo o la modernidad o no sé qué. Sí, ¿qué modernidad si el tiempo... Mira, el universo mide el tiempo en millones de años y los humanos celebramos el cumpleaños. El planeta es tan tranquilo y el universo que si nosotros dejáramos hecho un desierto, el planeta vuelve y empieza otra vez a nacer una ramita, un bichito y empieza el proceso. Entonces, o nosotros tenemos que saber que la madre tierra con un ventarrón nos manda al carajo. Entonces, yo invito a todos los sevillanos a estar juntos en este proceso. ¿Cómo les digo yo? Este no es un voto por un político, es un voto por un sevillano que se dedica al arte y a la cultura y a la educación y a la defensa de la naturaleza, y que gracias a eso, es que yo viví eso, yo lo viví como sea, pero el juguete mío de niño y de joven era la música, el teatro y el deporte, ¿cierto? Porque jugábamos fútbol todo el día. Y entonces uno hacía arte sin saber que hacía arte, y escribir. Esos tiempos, siempre digo una cosa, que lo chévere de nacer en un pueblo es que uno tiene mucho tiempo para no hacer nada. Entonces, ese hacer nada es sentado en el parque con unos amigos, allí, un tiempo suficiente como para aprender a observar, a escuchar, a sentir, ¿sí? A oler, ¿cierto? A ver la gente que pasa y a ver, incluso yo en una obra, yo vi un señor acá que lo vi toda la vida en un almacén. Entonces yo hice esa escena en una obra que se llama Somos Modernos. Al principio le parecía muy vital, así joven, abriendo el chozo. A la mitad ya tenía como 70 años y al final tenía 250 años. Y entonces él decía, la única vez que hablaba, decía una frase de John Lennon: la vida es algo que pasa mientras uno está ocupado haciendo otras cosas. Entonces yo le digo a los sevillanos, es hora de empezar a pensarnos, ¿sí? Que no nos pasemos la vida haciendo otras cosas, sino disfrutando nuestro espacio, porque es un paraíso natural. Y nosotros, afortunadamente, gracias a que históricamente la música, la literatura, el teatro, la pintura, bueno, todas las disciplinas, la danza han estado acá, eso hace unos seres más universales y más risueños y más alegres. Entonces yo invito a los sevillanos a votar, pero este no es un voto político, es un voto por la vida, porque la política es la manera de lograr la felicidad de los pueblos, y que la insisto, y es una cosa que podemos lograr. ¿Qué podemos hacer para la felicidad de Sevilla, en este caso, y del Valle del Cauca? Y eso lo tenemos que hacer juntos. Yo simplemente soy un vocero de lo que soñamos, y es posible hacerlo porque tenemos la naturaleza y el combo bello para hacerlo. Bueno, hay unos temas nacionales y son polémicos, pero que si usted llega a ser electo representante a la Cámara va a tener que hablar, y queremos que en muy pocas palabras usted nos diga cómo votaría ese tipo de iniciativas. Perfecto. La primera de ellas, el aborto legal en Colombia. ¿Cómo votaría usted el aborto? Absolutamente. Primero, el aborto es un derecho de la mujer. Segundo, hay como 500.000 abortos clandestinos en Colombia. Eso es un negocio asqueroso. Y tercero, si una mujer
Es increíble un país esquizofrénico o indecente o degenerado, yo no sé cómo decirle, porque si el único derecho lo único que considera el aborto es violación o peligro de muerte del niño y de la madre. Pues es que ¿cómo se discute eso, me entiende? O el aborto se tiene que legalizar y es un derecho de las mujeres de decidir, porque aquí se matan, yo no sé, esas masacres tan impresionantes que hay en Colombia y dicen, no, es que es un bebé ya en nacimiento, ya en vida y lo vamos a asesinar. No, señor, eso no es cierto. Ahora, es una decisión de las mujeres y yo voto absolutamente que sí por el aborto. La legalización. La legalización por la legalización del aborto. Pues claro que hay que legalizarla, porque si en Estados Unidos y Europa se queda el 85% del dinero de la droga y aquí viene el 15% apenas y nosotros ponemos los muertos, la destrucción de la naturaleza y todo tipo de violencia, pues hay que legalizarla, man. Hay que legalizarla porque ya hasta ahora siempre hago la diferencia, que también hice una canción, una diferencia entre coca y cocaína, porque la hojita de coca, incluso llegaron a plantear en el Congreso un proyecto hace años que declarar la coca ilegal. Si la coca es milenaria y la misma Naciones Unidas o la UNESCO creo la consideraba el alimento más grande de la tierra. La coca, la hojita de coca. La cocaína es otro paseo. La droga hay que legalizarla absolutamente, porque ese es un negocio que como pasa con el café y con los otros, aquí se hace, pero todos los dineros de la cocaína y de la droga se están quedando en los primeros países. Yo viví en España y me decían, uy, tan bueno para ustedes que pueden tener cocaína ya la que quieran. ¿Les sobra? Olvídese, hermano, allá la cocaína, eso es estratificado. Los sectores populares se fuman un bareto de marihuana y así, pero no. Hay que legalizarla, porque es que la ilegalidad es lo que lleva a degenerar el ambiente y a hacerlo más costoso y genera toda la violencia del mundo, esa ilegalización, porque eso es oscuro y son millones y millones y millones, así como el marido de las Karate, una avioneta con 400 kilos de cocaína, y entonces que fue un accidente que no supo, pero llevaba 40 viajes a Sinaloa esa avioneta. Entonces, según la prensa, estoy hablando de lo que leí en la prensa. Entonces, eso hay que legalizarlo, porque los países esos que llaman desarrollados son los que más ganan con la droga, y las autoridades internacionales también, porque es tanto billete que eso es... No sé, a nosotros nos toca la chichigua, poner los muertos y la destrucción de la naturaleza, entonces hay que legalizarlo. Prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos. Bueno, es decir, a ello, ¿cómo le digo? Hay una historia cultural de las corridas de toros, por ejemplo, y las peleas de gallos. Yo no voy porque me parecen muy violentas. Bueno, otra vez yo estaba con una gente que condenaba las corridas de toros y después se comía un churrasco, ¿no? Y entonces no es que tengan que ser vegetarianos, sino que, ¿cómo le digo? Hay cosas. Yo primero buscaría la protección a los líderes sociales y eliminar las masacres y el exterminio de líderes sociales. En 10 días, tres líderes sociales indígenas, ¿eso qué es? Entonces yo creo que, pues sí, es una cosa. En últimas fue votar en contra de las corridas de toros, aunque tiene un trasfondo cultural histórico allí, digamos, pero yo pienso que los humanos hacen cosas más violentas que esas. Ahora, yo no voy a esos lugares porque me parece muy violento lo del toro. Sufro mucho, he ido una sola vez y nunca más. Y las peleas de gallos también. El fracking. Absolutamente no y no y no. La minería no es ni ilegal ni legal. La minería es una idiotez humana, ¿me entiendes? Porque yo no sé para qué se usa el oro. Estaba buscando, ¿no? ¿Para qué el oro? Sí, por ejemplo, ese señor Matos, uno que hizo un torcido ahí con carros y toda esa vaina. Matos. Ese señor tiene un inodoro de oro, man. ¿Ah? ¿Será que el popó es de plata y orina esmeraldas o qué, man? ¿Entiendes? Eso es una cosa
de un subdesarrollo humano, mental tan impresionante. Entonces el fracking no, ni la minería tampoco, y las multinacionales no. Yo creo que Uribe, leí eso también, dio en sus 2 mandatos 10.000 licencias mineras. Eso es aberrante. Hace de cuenta, coger el mapa de Colombia y poner 10.000 punticos donde están destruyendo la naturaleza. Eso no se puede, absolutamente no y no. Ahora quiero, así también unos temas que son muy importantes, o personajes que son, digamos, están en el tema político y quiero conocer su opinión de ellos. Claro. ¿Qué opina usted de el presidente Iván Duque? El presidente Iván Duque, eso es como como que puede llegar cualquier cosa a ser presidente de Colombia, ¿cierto? Porque todo es oscuro, sus votos son oscuros, lo puso allí el innombrable, y a él le importa un rábano, un bledo, el país. Él está en otra cosa, es como una farándula ahí, ¿cierto? Eso sí, haciendo barbaridades. Las cosas que ha aprobado no es ningún bobo, ¿me entiendes? Ha hecho unas verdaderas barbaridades contra la población. Eso está ahí. Eso mientras pasa un partido de la Selección Colombia, están aprobando una barbaridad. Estamos en partido de la Selección Colombia. Mientras grabamos este programa, está en este momento jugando la Selección Colombia. Álvaro Uribe. Lo peor para este país. Lo peor porque hay una historia oscura en toda su vida, ¿me entiendes? Y en Colombia yo no sé, o sea, es decir, la gente transparente. Yo me vi esa película de Héctor Abad Gómez, ¿cierto? Que estuvo aquí en Sevilla, El olvido que seremos. Ese señor tan bonito, hermano, tan hermoso, y lo matan, hermano. O Jaime Garzón, eso es como coger una flor a machetazos, ¿no? Ese señor es lo peor, porque estaba leyendo un informe muy serio sobre los expedientes de ese señor, ¿cierto? Él ha hecho negocios, se ha apoderado de una cantidad de tierras, paga 0 impuestos, y es casi que podría decir lo más ordinario. Tengo amigos antioqueños tan inteligentes, tan sabios, pero lo peor, llegó a ser un líder de este país. Es más, le digo a ese señor que haga algo por el país. Ya tiene todas las tierras que quiere. No voy a decir cómo las consiguió, pero he leído varias cosas. Tiene todo el billete del mundo, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiere con el país, me entiende? Porque yo le pregunto a un tipo como él, ¿usted qué quiere de Colombia o qué? El ejemplo de lo que quiere de Colombia es lo que hizo con la yegua esa, poniéndole la cabeza a un trabajador. A Jorgito. A Jorgito, no, eso me parece un degenero. O sea, así o te doy en la cara, marica, o todas esas cosas, o me están oyendo esos hijueputas en la interceptación. Eso es, digamos, como de lo más bajo que llegas a liderar un país, y que además una gran cantidad del país le come el cuento. Entonces, señor, ¿qué es lo que quiere del país? Yo dije, ojalá un día le pudiera preguntar, ¿usted qué quiere del país? Porque eso es su finca, ¿no? Nosotros, todos los colombianos, somos como Jorgito. Hay uno de vueltas a la... ¿Usted qué quiere? Además, ¿qué más quiere? Y los hijos. La trampa de la zona franca. Entonces, ¿dónde está ese señor? Es oscuro todo. Y todo lo que lo rodea es oscuro. Entonces, es absolutamente nefasto para la historia de Colombia ese señor. Bueno, la gobernadora actual del Valle, Clara Luz Roldán. Pues lo que pasa es que los poderes tradicionales no se plantean la solución a los problemas del departamento, ¿entiendes? O sea, lo primero que hay que plantearse, bueno, ahora ¿cómo estaban los tomates la semana pasada o esta semana en Cali, por ejemplo? No sé, más de 1.000 pesos un tomate. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? Yo pienso que las gobernaciones no hemos tenido una alternativa, y es un problema como mantener una imagen haciendo cositas y haciendo sus negocios y sus cosas, pero nunca hay un planteamiento de decir, bueno, ¿qué necesita el Valle para vivir en paz? ¿Y qué necesita el valluno común y corriente? ¿Entiendes? El estrato 1, 2, 3. A mí me gustó mucho viajar, y yo cuando voy a ver si un país evoluciona o no, voy a ir a ver cómo viven los pobres, ¿me entiendes?
porque ahí es donde uno ve la evolución de un país. Y entonces esto no funciona en ese sentido, pero eso es histórico, ¿me entiendes? O sea, se llega al poder poniendo yo no sé cuántas vallas al gobierno, yo no sé cuántas vallas y cuánta publicidad, pero no hay un planteamiento serio para transformar el país, para transformar el departamento. Yo me baso en una cosa esencial, man, la protección del planeta y que la gente común y corriente viva tranquila, tenga vacaciones. No es que sean millonarios, eso es carreta. Yo decía, mira, vivimos en una sociedad, en Cali, por ejemplo, he visto eso. A veces uno pasa una calle y pasa de la opulencia a la miseria. Ahí tiene que haber violencia en esa calle. Si usted pasa de una vida digna a la pobreza, hay menos violencia. Y si pasa de una vida digna a una vida digna, ¿cierto? Porque una cosa es la miseria, otra cosa es tener las necesidades, como la comida y techo como un derecho. Si pasa de una vida digna a una vida digna, hay paz allí. Lo que pasa es que no se plantea no les indigna la vida indigna de la mayoría de los vallecaucanos y colombianos. Listo, Julián, yo quiero agradecerle por concedernos este espacio, pero antes de irnos, obviamente, cuéntele a los sevillanos cómo hacen para votar por Julián Rodríguez este próximo 13 de marzo. Bueno, el tarjetón de la Cámara, incluso como hablaba de los 13, me pasó una cosa del tarjetón, porque el primer partido del tarjetón es Alianza Verde, ¿sí? Y ahí están los números del 1 al 13. El 13 quedó solito abajo, el 113. Entonces usted vota Alianza Verde y 113. Y ya está, y yo en sevillano a la Cámara. Incluso si quiere yo hago el inglesito que decía... Muy bueno. Pirurirurirurá, un sevillano a la Cámara, a la Cámara, a la Cámara. Vote verde 113, 113, 113. Y su voto no se pierde. De una vez, pongamos de moda la honradez. El voto en blanco y la abstención no son la solución. Julián Rodríguez, verde 113. Julián, muchísimas gracias. Yo creo que es la primera vez que tenemos que el político hace el jingle. Eso es otra excepción en la política. Sí, una excepción. Pero muy interesante, Julián. Muchísimas gracias. Ojalá los sevillanos que nos ven también pues tengan en cuenta esta importante opción. Una persona de la cultura, del arte, que conocemos los sevillanos, de familia de artistas. Bueno, antes de terminar, ¿qué dijeron sus hermanos, su familia por este brinco que da usted? Pues les pareció bien, como curioso, como interesante, ¿no? Mi hermano Álvaro, el actor, está grabando una película aquí en La Victoria. Bueno, ellos me dijeron, bueno, pues hágale, hermano. Como cuando mi padre y mi madre, que yo le dije, voy a estudiar música. Y mi mamá me dijo, usted no sabe cómo viven los pobres músicos, que mueren solos, arruinados y tuberculosos. Y no ve cómo vienen los pobres serenateros. Y yo le dije, bueno, mamita, tranquila. Pero yo siempre le decía, no, uno siempre le decía, pero si quiere estudiar música, hágale, que tiene todo el apoyo. Entonces aquí en general la familia sí. Pues esa vaina muy curiosa porque nunca lo había hecho ni una persona cercana así. Pero hágale, que lo apoyamos. Y entonces ahí estamos para adelante y espero el apoyo, el voto de muchos sevillanos, porque construir la Sevilla que queremos en este caso y el valle que queremos es una construcción colectiva. No es que uno vaya allá como un mesías a hacer no sé qué, no. Eso es entre todos saber qué necesitamos y qué hay que hacer. Julián, muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Y ojalá, como le decía la mamá a Julián, hágale, que tiene el apoyo, pues ojalá los sevillanos le digan lo mismo. Hágale, que tiene el apoyo, y estaremos muy atentos entonces el 13 de marzo cómo se dan los resultados de las elecciones. Recuerde que usted elige en este 2022 y lo ve a través de JCH Canal Digital. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias, hermano, por la entrevista.